Mi nombre es Doña Isabel. Tengo 62 años. Y durante mucho tiempo creí que conocía a mi familia mejor que nadie. Creí que los silencios eran normales, que algunas miradas evitadas no significaban nada, y que el amor era suficiente para sostener cualquier verdad. Me equivoqué. Todo comenzó la mañana en que mi hijo llegó a mi casa sin avisar. No tocó la puerta. Entró. Eso ya era extraño. Él siempre fue correcto, educado, cuidadoso, quizá demasiado cuidadoso, pero ese día traía el rostro abatido, los ojos rojos, como si hubiera pasado la noche entera peleando con la vida. Mamá, me dijo, necesito hablar contigo. Y cuando un hijo adulto dice eso, una madre ya sabe que nada bueno viene después. Puse el café al fuego con las manos temblando. El silencio entre nosotros era pesado, espeso, como si algo invisible estuviera a punto de caer sobre la mesa. Él miraba a la nada, apretando los puños, y yo fingía normalidad, porque las madres aprendemos a hacerlo, incluso cuando el corazón presiente la tormenta. Mi hija, dijo por fin. La niña. No es mía. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. No fue un grito. No fue un llanto. Fue peor. Fue ese vacío que se abre, cuando algo que dabas por seguro se rompe de golpe. ¿Qué estás diciendo, hijo mío? Susurré. No hables así. Pero él levantó la mirada. Y en sus ojos no había duda, había dolor, vergüenza, rabia contenida. Me hice la prueba, mamá. No quería, pero algo no cuadraba. Fechas, pequeñas mentiras. Y tú sabes cómo soy. Se quedó en silencio. Tragó saliva. No soy el padre. Mi nieta. Esa niña a la que arrullé desde recién nacida. A la que cuidé cuando su madre trabajaba, la que me llamaba abuelita, con esa vocecita dulce, que todavía escucho en mis sueños. Sentí náuseas. Me apoyé en la mesa, para no caer. ¿Y su esposa? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. Soltó una risa amarga. Ella lo sabía. En ese momento entendí algo. Aquello no era solo una traición de pareja. Era una bomba familiar. De esas que no explotan de inmediato, pero destruyen todo. Por dentro. Me contó que ella había jurado amor, lealtad, familia, que lo dejó criar a una hija, que no llevaba su sangre, sin decirle jamás la verdad. Años. Años de mentira. No sé qué hacer, mamá, me dijo con la voz quebrada. La amo, pero no puedo respirar. Con esto dentro. Quise odiarla. Quise gritar. Pero lo único que sentí fue miedo. Miedo por mi hijo. Miedo por mi nieta. Miedo por lo que venía. Porque yo sabía algo que él todavía no entendía. Cuando una verdad así sale a la luz, no hay manera de volver atrás. Ese mismo día, la madre de la niña me llamó. Habló, como si nada estuviera pasando. Me preguntó si podía cuidar a la pequeña. El fin de semana. Colgué el teléfono, con las manos sudando. Debía proteger a mi hijo, o a mi nieta. Debía guardar silencio, o enfrentar una verdad, capaz de destruir a una niña inocente. Esa noche, no dormí. Me senté en la cama, con una foto vieja entre las manos. Mi hijo, sonriendo, cargando a la bebé por primera vez. Y entendí algo terrible. A veces, el amor no es suficiente.
para sostener una mentira. Y cuando la sangre deja de ser lo único que une a una familia, lo que queda es una decisión imposible. Los días que siguieron se sintieron irreales, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo y solo quedara ese zumbido constante dentro de mi cabeza. Caminaba por la casa haciendo lo mismo de siempre, barriendo, lavando platos, doblando ropa, pero todo se sentía ajeno, como si yo misma estuviera fuera de lugar. Mi hijo se quedó en mi casa esa semana. Dormía en el cuarto de visitas, el mismo donde años atrás había dormido cuando regresó de la universidad con el corazón roto por su primer amor. Nunca pensé que volvería a verlo ahí por una herida tan profunda. Por las noches, lo escuchaba caminar en silencio. Abría el refrigerador, lo cerraba sin sacar nada. Se sentaba en la mesa, apoyaba la cabeza entre las manos y se quedaba así, quieto, como si el cuerpo siguiera aquí, pero la mente estuviera en otro lado. Mamá, me dijo una madrugada, ¿tú siempre lo supiste? Esa pregunta me atravesó el pecho. No, respondí sin dudar. Te lo juro por la vida de esa niña. Yo no sabía nada. Asintió lentamente, pero no me miró. Cuando la confianza se rompe, incluso las verdades necesitan tiempo para asentarse. Al tercer día, ella apareció. Llegó sin avisar, como si tuviera derecho. Tocó la puerta 2 veces, rápidas, impacientes. Yo abrí. La vi ahí, parada frente a mí, con el mismo rostro tranquilo que había usado durante años para esconderlo todo. ¿Puedo pasar?, preguntó. No respondí de inmediato. Detrás de mí, sentí la presencia de mi hijo. No necesitaba voltear para saber que estaba ahí, escuchándolo todo. Tenemos que hablar, continuó. Esto se salió de control. La dejé entrar. No por ella, por él. Se sentó en la sala como si nada hubiera cambiado. Cruzó las piernas, acomodó el bolso en el sofá. Miró alrededor, la casa, las fotos, los recuerdos, como si todavía le pertenecieran. No era el momento, dijo al fin. Iba a decírselo. Mi hijo soltó una risa seca. ¿Cuándo? ¿Después de que cumpliera 15? ¿20? ¿O nunca? Ella bajó la mirada. Tenía miedo. Todos tenemos miedo, le respondí entonces. Pero no todos mentimos durante años. Levantó los ojos hacia mí, sorprendida. Quizá nunca me había escuchado hablarle así. Siempre fui cordial, respetuosa. Las suegras deben serlo, dicen. Ese día no. Usted no entiende, me dijo. Yo lo amo. El amor no se construye con engaños, le contesté. Y mucho menos usando a una niña como escudo. Eso fue lo que la quebró. Empezó a llorar. Llorar de verdad o de culpa, no lo sé. Dijo que estaba confundida, que se había equivocado, que no quería perder a su familia. ¿Qué familia?, preguntó mi hijo con la voz rota. ¿La que inventaste? El silencio que siguió fue insoportable. La niña estaba en la escuela. Gracias a Dios no escuchó nada. Pero yo pensaba en ella cada segundo. En su risa. En su forma de correr por el pasillo. En cómo buscaba a mi hijo para que le amarrara las agujetas. Yo la he criado como mía, dijo él. La amo. Pero no sé si puedo seguir viviendo una mentira. Ella se levantó de golpe. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Abandonarla? Esa palabra cayó como un golpe. No, respondí yo antes que él. Nadie está hablando de abandono. Estamos hablando de verdad. Ella me miró con rabia. Usted siempre se metió demasiado. Respiré hondo. Y tú siempre te aprovechaste del silencio. Se fue poco después, dando un portazo. Mi hijo no se movió del sillón. Yo me senté a su lado y tomé su mano, como cuando era niño. No sé quién soy ahora,
mamá, me dijo. Todo lo que creía se vino abajo. Lo abracé. No como madre fuerte, como madre cansada, pero presente. Esa noche, mientras él dormía, me senté sola en la cocina. Miré la mesa, las sillas, los años acumulados. Y entendí algo que me dio miedo aceptar. Esto no había terminado. Apenas estaba comenzando. Porque la verdad ya había salido a la luz. Y ahora todos tendrían que pagar el precio de haberla escondido. Al día siguiente, la casa amaneció en un silencio extraño. No era el silencio tranquilo de las mañanas normales, sino uno tenso, cargado, como si las paredes supieran lo que estaba a punto de pasar. Mi hijo no fue a trabajar. Se quedó sentado en la mesa con una taza de café frío entre las manos, mirando fijamente el mismo punto desde hacía minutos. Hoy voy a hablar con ella otra vez, me dijo sin levantar la vista. No puedo seguir así. Asentí. No le di consejos. A veces, una madre no debe dirigir, solo acompañar. La niña llegó por la tarde. Entró corriendo, dejó la mochila en el suelo y se lanzó a los brazos de mi hijo. ¡Papá! Gritó, como siempre. Esa palabra cayó como un cuchillo invisible. Vi como el cuerpo de mi hijo se tensó por un segundo, apenas perceptible, antes de abrazarla con la misma ternura de siempre. Hola, princesa, le dijo, besándole la frente. Yo me di la vuelta. No quería que me viera llorar. Mientras ella jugaba en el cuarto, mi hijo salió al patio para hablar por teléfono. Yo no escuché la conversación, pero sí vi su rostro cuando volvió a entrar, pálido, endurecido, distinto. Se va a llevar a la niña, me dijo en voz baja. Dice que necesita espacio. Sentí rabia, miedo, impotencia. No puede hacer eso así nada más, respondí. Esa niña también es tuya, de otra manera, pero lo es. Él negó con la cabeza. Para la ley, no. Esas 3 palabras me helaron la sangre. Poco después, ella llegó. No traía lágrimas esta vez. Traía determinación. Empacó ropa de la niña sin explicar nada. La pequeña preguntó si iban de viaje. Solo unos días, mi amor, le dijo su madre con una sonrisa falsa. Pórtate bien con la abuelita. Yo me arrodillé frente a ella y le acomodé el cabello. Aquí siempre vas a tener un lugar, le dije. Nunca lo olvides. Ella sonrió sin entender. Cuando se fueron, la casa quedó vacía. Demasiado vacía. Mi hijo se apoyó en la pared y se dejó caer lentamente al suelo. No puedo perderla, mamá, susurró. Aunque no sea mía, es mi hija. Me senté junto a él. La sangre no es lo único que hace a un padre, le dije. El amor también deja huella. Esa noche, él no durmió. Caminó de un lado a otro, como un león enjaulado. Hablaba de abogados, de pruebas, de derechos que no sabía si tenía. Yo lo escuchaba y pensaba en la niña, durmiendo en una cama que no conocía, sin saber que su mundo estaba siendo arrancado de raíz. Al tercer día, llegó la llamada. Mamá, me dijo. Ella quiere hablar, pero no conmigo. Contigo. Acepté sin pensarlo. Nos encontramos en una cafetería pequeña, de esas que huelen a pan dulce y café recalentado. Ella llegó tarde, como siempre. Necesitamos resolver esto, me dijo. La niña no puede crecer en medio de este caos. El caos lo creaste tú, respondí con calma. No él. Apretó los labios. Si él insiste en quedarse, voy a contarle todo a la niña. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Eso sería cruel, le dije. Ella no está lista. Entonces convéncelo de que se aleje, contestó. Así todos ganamos. La miré fijamente. No, dije. Aquí nadie gana. Me levanté,
Dejé el dinero sobre la mesa y me fui sin mirar atrás. Mientras caminaba, entendí algo que me rompió el alma. La verdad no solo había destruido una mentira. Estaba a punto de romper una infancia. Y lo peor aún no había llegado. Esa misma noche, mi hijo regresó tarde. Entró sin encender la luz, dejó las llaves en la mesa y se quedó de pie, como si no supiera a dónde ir dentro de su propia vida. Va a hacerlo, mamá, me dijo. Va a decirle la verdad a la niña, a su manera. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuándo? Mañana. Esa palabra me quitó el aliento. Pasé la noche en vela, sentada en la sala, con una cobija sobre los hombros y la televisión apagada. Pensaba en la niña, en su risa, en la forma en que siempre buscaba a mi hijo cuando tenía miedo. Pensaba en lo injusto que era que los errores de los adultos cayeran sobre los más pequeños. A la mañana siguiente, fuimos a buscarla. La casa de ella estaba demasiado ordenada, como si hubiera preparado el escenario. La niña estaba sentada en el sillón viendo caricaturas, con las piernas cruzadas y un jugo en la mano. Ven, mi amor, dijo su madre. Tenemos que hablar. Mi hijo se sentó frente a ella. Yo me quedé de pie, apoyada en la pared, sintiendo que el corazón me golpeaba en las sienes. ¿Hice algo mal? Preguntó la niña. No, corazón, respondió mi hijo rápido. Nunca. Ella lo miraba con confianza absoluta. Esa confianza que solo se deposita en quien te ha protegido toda la vida. Fue su madre quien habló. A veces, los adultos cometemos errores, dijo con una voz ensayada. Y a veces, las familias cambian. Mi hijo apretó los dientes. Lo que tu mamá quiere decir, intervino, es que hay cosas que no sabíamos antes. La niña frunció el ceño. ¿Cómo qué? El silencio se volvió insoportable. Que yo, mi hijo tragó saliva, que yo no estuve cuando naciste de la forma que pensábamos. Ella lo miró confundida. Pero tú eres mi papá. Él cerró los ojos por un segundo. Siempre he sido quien te cuida. Eso no cambia. La madre se levantó de golpe. Lo que cambia es la verdad, dijo. Él no es tu verdadero papá. Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¡Basta! Grité. No así. Pero ya era tarde. La niña se quedó en silencio. No lloró. No gritó. Solo miró a mi hijo como si de pronto no lo reconociera. Entonces, ¿por qué me dices princesa? Preguntó con voz pequeña. ¿Por qué vienes por mí a la escuela? Mi hijo se arrodilló frente a ella, con lágrimas en los ojos. Porque te amo, le dijo. Porque ser papá no siempre tiene que ver con la sangre. Ella bajó la mirada. ¿Entonces me vas a dejar? Esa pregunta nos atravesó a todos. Nunca, respondió él. Aunque no me dejen verte, nunca voy a dejar de quererte. La madre tomó a la niña de la mano. Vámonos, dijo. Ya es suficiente. La pequeña volteó a verme. ¿Abuelita? Me acerqué y la abracé con fuerza, como si pudiera protegerla del mundo entero. Aquí estoy, le susurré. Siempre. Cuando se fueron, mi hijo se quedó de rodillas en el suelo. Yo me senté a su lado y lo abracé como cuando era niño. Te la arrancaron, le dije. Y aún así, sigues pensando en ella antes que en ti. Porque eso hace un padre, respondió. Incluso cuando le quitan el derecho. Salimos de esa casa sabiendo que nada volvería a ser igual. Esa tarde, mi hijo tomó una decisión. Una que no solo cambiaría su vida, sino que dividiría a la familia para siempre. Después de aquel día, mi hijo ya no fue el mismo. Caminaba por la casa como si cada paso le pesara toneladas. No hablaba mucho. Comía poco. Dormía menos. Y cuando dormía, despertaba sobresaltado, llamando el nombre de la niña en voz baja.
Voy a pelear por ella, mamá, me dijo una noche. Aunque no tenga la sangre, soy su padre. Lo miré largo rato. Eso no va a ser fácil, le advertí. Te van a juzgar. Te van a señalar. Ya lo están haciendo, respondió sin levantar la voz. Al día siguiente, fue a ver a un abogado. Yo lo acompañé. No porque lo pidiera, sino porque sentía que no debía enfrentar eso solo. La oficina olía a papel viejo y café amargo. El abogado habló claro, sin rodeos. Legalmente, la situación es complicada, dijo. Pero no imposible. Hay pruebas de vínculo, de crianza, de responsabilidad emocional. Mi hijo asintió. Eso es lo que soy para ella. Cuando la madre de la niña se enteró, estalló. Llamó gritando, acusándolo de querer arruinarle la vida, de ser egoísta, de no pensar en la niña. Yo escuché todo desde la cocina. ¿Pensar en ella? Le respondí al teléfono. Eso es lo único que él ha hecho desde que nació. Colgó furiosa. La familia empezó a dividirse. Hermanos, tíos, primos, todos tenían una opinión. Algunos decían que mi hijo debía hacerse a un lado, que no era justo para la niña vivir con esa confusión. Otros decían que un padre no se mide por la sangre, sino por la presencia. Yo observaba todo desde el centro de la tormenta. Una tarde, la niña apareció en mis sueños. Me miraba sin decir nada, con esos ojos grandes que siempre parecían preguntar más de lo que decían. Me desperté llorando. Días después, llegó una carta. Una citación. La madre había iniciado un proceso para cortar todo vínculo. Decía que mi hijo estaba afectando emocionalmente a la menor. ¿Afectarla?, dijo él leyendo el papel. ¿Después de todo lo que le hice bien? Apretó el documento con rabia, pero no gritó. No rompió nada. Solo respiró hondo. No me voy a rendir, dijo. No ahora. La primera audiencia fue fría. Fría como un hospital. La niña no estuvo presente, gracias a Dios. Mi hijo habló con respeto, con verdad. Contó cómo la había criado, cómo la llevaba a la escuela, cómo le curaba las rodillas raspadas y le leía cuentos antes de dormir. La madre lloró. Dijo que él estaba confundiendo a la niña, que nunca debió permitir que se encariñara tanto. Yo cerré los ojos, porque solo alguien sin corazón diría algo así. El juez escuchó. Tomó notas. No decidió nada ese día. Esto apenas comienza, nos dijo el abogado al salir. Prepárense. Y tenía razón. Esa noche, al volver a casa, mi hijo se sentó frente a mí. Si pierdo, me dijo, voy a desaparecer de su vida. Sentí que el alma se me caía al suelo. No, le dije. Nadie puede borrar lo que ya sembró. Pero él negó con la cabeza. Ella no merece un padre a medias. Lo abracé. Y entendí que esta pelea no era solo legal. Era una guerra silenciosa entre el amor y la verdad. Y todavía faltaba lo peor. Las semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada día parecía arrastrarse, pesado, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Mi hijo vivía pendiente del teléfono, del correo, de cualquier señal que indicara qué iba a pasar con su vida, y con la de la niña. La madre no permitió más visitas, ni llamadas, ni mensajes, nada. Es por su bien, decía ella a través de su abogado. Yo sabía que no era verdad. El silencio nunca ha sido bueno para un niño. Una tarde, encontré a mi hijo sentado en el cuarto de visitas, mirando una caja vieja. Dentro estaban los dibujos de la niña, tarjetas del Día del Padre, una pulsera de plástico que ella le había regalado diciendo, para que no me olvides. Nunca pensé que doliera así, me dijo sin mirarme. Es como si me hubieran arrancado algo del pecho. No supe qué responder.
Hay dolores que no aceptan consuelo. El día de la segunda audiencia llegó sin aviso. El abogado nos llamó temprano. Hoy hay resolución provisional, dijo. Tienen que venir. El juzgado estaba lleno. Voces bajas, pasos rápidos, miradas nerviosas. Cuando llamaron el nombre de mi hijo, sentí que las piernas me fallaban. El juez habló despacio, con palabras medidas. Mientras se determina la paternidad legal y el bienestar de la menor, se suspende el contacto directo. Escuché un zumbido. Mi hijo apretó los puños. Esto no significa que no exista un vínculo, continuó el juez. Pero la ley debe ser clara. Clara. Para mí, no había nada claro. Salimos en silencio. Afuera, el cielo estaba gris, pesado, como si también estuviera de luto. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora espero, respondió mi hijo. Y aprendo a vivir sin verla. Eso fue lo más duro. Aprender a vivir sin alguien que sigue viva. Los días siguientes fueron crueles. La casa se llenó de ausencias. El cuarto donde ella jugaba estaba intacto. Sus juguetes, sus colores, su olor. Nadie se atrevía a mover nada. Una noche, mi hijo se sentó conmigo en la cocina. Si algún día me pregunta por qué me fui, dijo, dile que la amé lo suficiente como para respetar su paz. Sentí rabia. Ella no va a entender eso ahora, le dije. Los niños no entienden las renuncias. Él asintió. Pero algún día sí. Poco después, llegó el golpe final. Una carta. No del juzgado. De la madre. Decía que se mudaban de ciudad. Que necesitaban empezar de cero. Que era mejor así. Mi hijo leyó la carta en silencio. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo. Entonces ya está, dijo. Se acabó. Esa noche, lo escuché llorar por primera vez desde que todo comenzó. Llorar como un niño. Llorar sin vergüenza, sin fuerza, sin nada que lo sostuviera. Me senté junto a su cama y le acaricié el cabello. Hiciste todo lo que estaba en tus manos, le susurré. Nadie puede pedirte más. Pero yo sabía que algo se había quebrado en él. Y cuando eso pasa, ya nada vuelve a encajar igual. Después de que se fueron, la casa quedó en un silencio distinto. No el silencio tenso de antes, sino uno vacío, definitivo. Como cuando alguien apaga una luz y sabes que no va a volver a encenderse. Mi hijo dejó de preguntar. Ya no revisaba el teléfono cada 5 minutos. Ya no hablaba de abogados ni de juicios. Se levantaba temprano, salía a trabajar y regresaba tarde. Cumplía. Respiraba. Existía. Pero no vivía. Una tarde, lo encontré guardando las cosas de la niña en cajas. No las tiraba. No las regalaba. Solo las guardaba, con cuidado, como quien protege algo sagrado. No quiero olvidarla, me dijo. Pero tampoco puedo quedarme atrapado. Lo ayudé en silencio. Cada juguete era un recuerdo. Cada dibujo, una herida que volvía a abrirse. Los rumores no tardaron en llegar. Vecinos, conocidos, familiares lejanos. Algunos decían que él había exagerado. Otros, que debía haber luchado más. Nadie hablaba de ella. De la niña. Como si fuera solo un concepto y no una persona. La gente siempre opina desde la comodidad, le dije una noche. No desde el dolor. Asintió, sin fuerzas para discutir. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron sin pedir permiso. La vida siguió, aunque a nosotros nos pareciera injusto. Un día, encontré a mi hijo mirando una foto en su celular. Era vieja. La niña disfrazada, sonriendo, con los dientes manchados de chocolate. ¿Crees que me recuerde? Me preguntó.
Esa pregunta me rompió por dentro. Los niños no olvidan a quien los hizo sentir seguros, le respondí. Aunque no sepan ponerle nombre. Él suspiró. Ojalá. Cerca de Navidad, llegó una caja por correo. No tenía remitente. Dentro había un dibujo doblado con cuidado. Era torpe, infantil. Un hombre tomado de la mano de una niña. Abajo, con letras desparejas, decía, para mi papá del corazón. Mi hijo se quedó mirando el papel durante mucho tiempo. No lloró. Sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. No me olvidó, dijo. Ese fue el primer día en meses que lo vi respirar distinto. Entendí entonces que hay lazos que no se rompen con distancia ni con leyes. Hay amores que sobreviven incluso cuando no se les permite existir. Pero también supe algo más duro. Ese dibujo era un adiós y una promesa, porque la vida no se detiene, y nosotros tampoco. El tiempo hizo lo que siempre hace, siguió avanzando, aunque uno no esté listo. Pasó el invierno. Llegó la primavera, y con ella, una calma rara, frágil, como si la vida nos estuviera dando un respiro que no sabíamos si aceptar. Mi hijo volvió a sonreír de a poco. No como antes, no con ligereza, pero sí con honestidad. Empezó a salir con amigos, a retomar planes que había dejado guardados en un cajón junto con los juguetes de la niña. Yo aprendí a no preguntar demasiado. Una tarde de sábado, mientras regaba las plantas del patio, vi un coche detenerse frente a la casa. Reconocí el color antes de ver quién bajaba. El corazón me dio un vuelco. Era ella. No venía arreglada. No venía segura. Caminó despacio hasta la puerta, como quien no sabe si tiene derecho a tocar. Abrí antes de que llamara. Doña Carmen, dijo. ¿Podemos hablar? La dejé pasar. No por rencor ni por perdón. Por curiosidad, y porque algunas conversaciones no pueden evitarse para siempre. Se sentó en la misma silla de siempre. Miró alrededor, como si buscara rastros de la niña. Ella pregunta por él, dijo sin rodeos. Todo el tiempo. Respiré hondo. Eso no me sorprende, respondí. Él fue su padre. Bajó la mirada. Lo sé. Hubo un silencio largo. Incómodo. Necesario. Me equivoqué, dijo al fin. Pensé que podía manejarlo. Pensé que el amor bastaba para tapar la verdad. La verdad siempre encuentra la forma de salir, le dije. Aunque rompa todo a su paso. Asintió, con los ojos húmedos. Hay algo más, añadió. Algo que él no sabe. Sentí un escalofrío. El padre biológico nunca quiso saber nada. Desapareció cuando se enteró del embarazo. Nunca llamó. Nunca preguntó. La miré fijamente. Entonces, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Tragó saliva. Por miedo. Y por egoísmo. Se levantó, dio unos pasos, y luego se volvió hacia mí. La niña no quiere mudarse otra vez. Dice que su casa está aquí. Que su papá vive aquí. Esas palabras pesaron más que cualquier juicio. ¿Qué es lo que quieres ahora? Pregunté. Quiero que él vuelva a verla, dijo. Aunque sea poco a poco. Aunque me odie. No respondí de inmediato. Pensé en mi hijo. En lo que le había costado levantarse. En el dibujo. En la sonrisa cansada. Eso no me corresponde decidirlo a mí, dije al fin. Pero voy a decirle la verdad. Cuando mi hijo llegó esa noche, le conté todo. No omití nada. Ni el miedo. Ni la culpa. Ni la petición. Me escuchó en silencio. No interrumpió. Cuando terminé, se quedó mirando la mesa durante un largo rato. Si la veo, dijo por fin, no va a ser para volver a ser lo que éramos. Lo sé, respondí.
Va a ser para ser honestos. Asintió lentamente. Entonces que sea así. Esa noche, supe que algo estaba a punto de cambiar otra vez. No para borrar el pasado, sino para enfrentarlo sin mentiras. El día del reencuentro llegó sin ceremonia, sin avisos, sin promesas. Solo un mensaje corto en el teléfono de mi hijo: estaremos en el parque a las 4. Nada más. Mi hijo se quedó mirando la pantalla como si temiera que las letras desaparecieran. Se cambió de camisa 2 veces. Se lavó las manos como si eso pudiera borrar los meses de ausencia. Yo no dije nada. Preparé una botella de agua, respiré hondo y lo acompañé. El parque estaba igual que siempre. Columpios que chirriaban, niños corriendo, padres distraídos mirando el celular. La vida normal ocurriendo alrededor de algo que para nosotros era enorme. La vi primero. La niña estaba sentada en una banca, balanceando las piernas. Tenía el cabello más largo, más seria. Cuando lo vio, no corrió. Se quedó quieta, como si necesitara estar segura de que no era un sueño. Papá, dijo en voz baja. Mi hijo se detuvo en seco. Esa palabra, otra vez, no corregida, no prohibida. Se acercó despacio, como quien teme espantar algo frágil. Hola, princesa, respondió. Estoy aquí. Ella se levantó y lo abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su pecho. No lloró. Él sí. En silencio, con los ojos cerrados, como si todo el dolor acumulado hubiera encontrado por fin una salida. Yo me quedé a unos pasos. No quise interrumpir. La madre observaba desde lejos. No se acercó. No habló. Por primera vez, parecía entender su lugar. ¿Te vas a volver a ir?, preguntó la niña sin soltarlo. Mi hijo se agachó para mirarla a los ojos. No voy a desaparecer, le dijo. Pero tenemos que hacer las cosas bien. Sin mentiras. Ella asintió, como si comprendiera más de lo que cualquier adulto creería posible. Caminaron un rato. Hablaron de la escuela, de un dibujo nuevo, de cosas pequeñas que en realidad eran enormes. El tiempo pasó rápido. Demasiado. Cuando llegó el momento de irse, la niña tomó la mano de mi hijo y luego la mía. ¿Puedo volver?, preguntó. Claro que sí, le respondí. Esta también es tu casa. La madre se acercó entonces. Gracias, dijo. No por mí, por ella. Mi hijo no respondió. Solo asintió. Esa noche, de regreso a casa, él se sentó en la mesa y respiró profundo. No quiero pelear más, dijo. Quiero estar presente, aunque sea poco, aunque no sea perfecto. Lo miré con orgullo. Eso es lo que hacen los padres de verdad, le dije. Se quedan, incluso cuando duele. Sabíamos que no sería fácil, que habría reglas, límites, heridas abiertas. Pero también sabíamos algo más. La verdad, por fin, estaba ocupando su lugar. Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás. Solo quedaba una última decisión. La más difícil. La que cerraría esta historia para siempre. La última decisión no llegó de golpe. Llegó en silencio, como llegan las cosas que de verdad importan. Sin gritos. Sin abogados. Sin amenazas. Mi hijo y ella se sentaron a hablar una tarde cualquiera, en una mesa pequeña, con una libreta en medio y el corazón en la mano. No estaban discutiendo el pasado. Estaban decidiendo el futuro. Yo me quedé en la cocina, escuchando apenas el murmullo de sus voces. No quise intervenir. Había momentos que ya no me pertenecían. Cuando mi hijo salió, su rostro estaba cansado, pero en paz. Vamos a hacerlo bien, mamá, me dijo. Sin mentiras. Sin papeles forzados.
sin promesas que no podamos cumplir. Acordaron algo simple y enorme al mismo tiempo. Él estaría presente en la vida de la niña, no como una obligación legal, sino como una elección consciente. Visitas claras, palabras honestas, nada de secretos, nada de confusiones. Ella va a saber la verdad, me dijo. No toda de golpe, pero la va a saber, porque merece crecer sin mentiras. Esa noche, la niña vino a cenar. Se sentó a la mesa, moviendo las piernas, hablando de la escuela, del dibujo que estaba haciendo para una exposición. Comió despacio. Miró a mi hijo varias veces, como comprobando que seguía ahí. ¿Te vas a quedar?, le preguntó. Él sonrió. Sí, me voy a quedar. No dijo para siempre. No dijo como antes. Dijo la verdad. Y eso fue suficiente. Con el tiempo, la casa volvió a llenarse de sonidos. Risas pequeñas. Pasos apresurados. Preguntas difíciles respondidas con paciencia. No era la familia que imaginamos, pero era una familia honesta. Aprendimos todos. Mi hijo aprendió que ser padre no siempre es un título, sino una responsabilidad que se renueva cada día. Ella aprendió que el amor no justifica la mentira. Y yo aprendí algo que me cambió para siempre. La sangre une, sí, pero la verdad sostiene. Hoy, cuando miro a mi nieta, sí, mi nieta, entiendo que las familias no se rompen solo por los errores. Se rompen cuando el silencio pesa más que el amor. Y también entendí que no todos los finales son felices, pero algunos son justos. Si estás escuchando esta historia y te viste reflejado en ella, si alguna vez te sentiste atrapado entre lo que amas y lo que duele, quiero que sepas algo. No estás solo. A veces, decir la verdad duele más que mentir, pero siempre sana mejor. Gracias por escucharme. Yo soy Doña Isabel. Si te gustan historias reales, contadas en primera persona, sobre conflictos familiares, decisiones imposibles y verdades que cambian vidas, suscríbete al canal Relatos de Doña Isabel. Aquí, el silencio se rompe, y la verdad siempre tiene voz.